Una mañana mi marido dijo que había llamado a un fontanero para que arreglara el fregadero de la cocina y se fue a trabajar. Yo tenía que reunirme con el técnico, y no le di mucha importancia. Los fontaneros van y vienen, arreglan problemas, nada del otro mundo. Estaba inmersa en mis pensamientos y en mis quehaceres matutinos, el desayuno, algo de limpieza, un par de correos electrónicos que responder. En definitiva, una mañana normal. Cuando llamaron a la puerta, no me di cuenta de que era él. Miré el reloj y me pregunté si los fontaneros solían ser tan puntuales. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada en el umbral. Delante de mí había un tipo alto y musculoso, de piel bronceada y sonrisa misteriosa, casi cinematográfica. No se parecía en nada a los artesanos que le habían precedido, tosco, sin afeitar, con ojos cansados. Era claramente extranjero y no parecía hablar español. Su mirada era profunda, ligeramente insegura, pero eso aumentaba su encanto. De repente me sentí tímido. Era una sensación extraña, porque el fontanero debería arreglar el fregadero e irse. Pero algo en él, en la forma en que me miraba, en la forma en que estaba en el umbral de la puerta, me produjo un repentino escalofrío. Los intentos de hablarle en español fueron infructuosos. Sonrió amablemente, pero era evidente que no entendía nada. Así que intenté cambiar al inglés, que funcionó un poco mejor, aunque su acento era tan fuerte que incluso en ese idioma apenas podíamos entendernos. Su inglés era muy malo, y solo podía captar el significado de ciertas palabras. Intentamos explicarnos varias veces, pero cada vez nos topábamos con una barrera lingüística, y finalmente decidí probar un enfoque diferente. Señalé el fregadero y luego el grifo roto. Asintió con la cabeza como si lo entendiera. Empezamos a hablar por señas, algo extraño pero sorprendentemente eficaz. Señalé con el dedo el grifo, hice movimientos con las manos para imitar el agua, y por fin entendió. Se le iluminó la cara de alivio y sacó herramientas de su cajón con una amplia sonrisa. Cuando se inclinó sobre el fregadero, no pude apartar la mirada. Había una especie de confianza en sus movimientos, una gracia que parecía desconocida para un simple fontanero. Sus manos se movían con destreza y noté cómo sus músculos se tensaban bajo la camiseta con cada esfuerzo. No dijimos ni una palabra, pero había una tensión silenciosa, casi palpable, entre nosotros. De vez en cuando lanzaba breves miradas en mi dirección. No eran miradas casuales, había en ellas una especie de curioso interés, incluso ardor. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que algo se congelaba en mi interior. Tenía que recordarme a mí misma que solo era un fontanero que venía a arreglar el fregadero, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a lo mucho que hacía que no sentía algo así. Tragué saliva nerviosa cuando volvió a lanzarme una breve mirada. El corazón me latía más deprisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí no solo atención, sino verdadero deseo dirigido a mí. Era extraño e incómodo, porque delante de mí había un fontanero, un manitas cualquiera que había venido a hacer su trabajo. Me di cuenta de que empezaba a perder el control de mí misma y de que abajo hacía calor y había humedad. Hacía tiempo que mi marido y yo no estábamos muy unidos. Su trabajo, sus constantes viajes de negocios y sus reuniones nocturnas le convertían casi en un fantasma en nuestra casa. Nuestra vida íntima se había desvanecido, como si nos hubiéramos convertido más en una coexistencia que en una vida juntos. Intenté convencerme de que era normal, de que solo era una fase temporal. Pero ahora, aquí de pie, observando a ese hombre que parecía penetrar en mis pensamientos con solo una mirada, me di cuenta de lo mucho que lo había echado de menos. Me acerqué involuntariamente, como atraída por una fuerza invisible. Intercambiamos miradas, y una chispa casi tangible corrió entre nosotros. Noté que su respiración era un poco más pesada y, aunque seguía arreglando el fregadero, su atención estaba claramente puesta en mí. Sentí su presencia en cada célula de mi cuerpo. De repente se quedó inmóvil, mirándome, y fue como si todo se detuviera. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración, ver cómo subía y bajaba el pecho. Nuestras miradas se cruzaron un instante y me acerqué, casi sin darme cuenta. Sus manos se acercaron a mí y, en ese momento, todo dentro de mí se rindió. No pude resistir más la atracción. Intercambiamos breves miradas, pero había tanta pasión en ellas que el mundo que nos rodeaba parecía disolverse.
Sentí que me rodeaba suavemente con sus fuertes brazos y, al instante siguiente, nuestros labios se fundieron en un beso. Fue tan repentino y tan rápido, pero no pude detenerme. Sentía la sangre latir en mis sienes, todo mi cuerpo respondía a su contacto. Sus manos se deslizaron por mi espalda, me cogieron por debajo de las nalgas y me dejaron sobre la mesa de la cocina. Pegué un grito de sorpresa y él se detuvo, mirándome inquisitivamente a los ojos. Fruncí el ceño con disgusto y tiré de su cabeza hacia mí, apretando mis labios contra los suyos. Sin mirarme, me subió el vestido y se desabrochó los pantalones. Lo que ocurrió a continuación fue irreal. A grandes rasgos, me tomó, y me encantó. Más tarde, cuando recordé aquel momento, tumbada en el cuarto de baño, me di cuenta de que mi marido nunca había hecho eso. Solo habíamos hecho el amor en la penumbra y siempre en el dormitorio. Y yo quería más que eso. Mi amante me empujaba con fuerza, acelerando el ritmo, la mesa crujía lastimosamente y yo me sentía tan bien que solo podía tragar aire. Susurraba algo en su propio idioma y, aunque no le entendía, no importaba. Podía sentirlo, su deseo, su pasión animal. Salió de mí bruscamente y me tumbó boca abajo, obligándome a apoyar el pecho contra la fría madera. Fue impetuoso, espontáneo y probablemente equivocado, pero ya no podía pensar en lo que pasaría después. Simplemente me permití estar aquí y ahora, saboreando cada momento. Su cuerpo se movía con confianza y potencia, y me sentí viva, como si estuviera redescubriendo algo olvidado hacía mucho tiempo. Cuando terminó, nos quedamos quietos un momento, intentando recuperar el aliento. Sus manos seguían sobre mí y podía sentir el calor de su cuerpo. Se levantó despacio, como dándonos tiempo a los dos para darnos cuenta de lo que había pasado. Me quedé tumbada en la mesa de la cocina, intentando que me temblaran las piernas y mantener el orden en mis pensamientos. Por un momento, hubo silencio entre nosotros, extraño y tranquilo al mismo tiempo. Él se ajustó la ropa y yo me quedé mirándole, intentando averiguar qué pasaría a continuación. Volvió tranquilamente a su trabajo, arreglando el fregadero como si no hubiera pasado nada especial. No me parecía real. Hacía solo unos minutos había habido pasión entre nosotros y ahora se limitaba a seguir con su tarea, como un profesional que tiene que terminar un encargo. Me ajusté el vestido, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Mientras terminaba el trabajo, le observé en silencio. El fontanero hizo su trabajo con diligencia y, al cabo de un rato, cuando el fregadero estuvo arreglado, se enderezó, guardó las herramientas en el cajón y volvió a mirarme. Su mirada fue breve, pero había en ella una especie de calidez de despedida. Me saludó con la cabeza, como agradeciéndome algo que ambos entendíamos pero que nunca podríamos discutir. Intenté devolverle la sonrisa, sintiendo una mezcla de emociones, ecos de pasión, vergüenza, remordimiento e incluso algo de arrepentimiento. Dijo algo en voz baja en su propio idioma, tal vez una despedida o algún tipo de agradecimiento, pero no entendí nada. Se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí, dejándome en un silencio en el que aún resonaba el recuerdo de lo ocurrido. Me senté en la silla, sintiendo aún su tacto en mi piel, oyendo los ecos de su voz. Era extraño darme cuenta de que todo había sucedido tan deprisa, pero nunca volví a verle. Cuando la puerta se cerró tras él, decidí que necesitaba un baño inmediatamente. Mis sentimientos aún estaban a flor de piel y me sentía agradablemente cansada. Abrí el grifo del agua caliente, añadí un poco de aromático baño de burbujas, me quité la ropa y me sumergí en el suave calor. El agua me relajaba, pero la excitación no me abandonaba. Cerré los ojos y me permití revivir el momento. La forma en que su mirada se deslizaba sobre mí, la forma en que sus fuertes manos tocaban mi cuerpo con confianza, la forma en que nuestras respiraciones se fundían en un solo ritmo. Aquellos recuerdos eran tan vívidos, tan vívidos. Nunca había pensado que un hombre extraño pudiera despertar en mí emociones tan violentas, tal calor de pasión. Mientras yacía en el agua caliente, sentí que mi pulso volvía a acelerarse. Intenté averiguar qué era lo que me atraía tanto de él. Tal vez fuera su aspecto misterioso, o el idioma que no entendía, o tal vez fueran sus movimientos seguros y esos ojos que ardían de deseo. Me di cuenta de que su fuerza y su masculinidad me hacían sentir deseable, viva, de una forma que no había sentido con mi marido en mucho tiempo.
Mis manos se deslizaron sobre mi piel al recordar su tacto. Era suave, pero dominante al mismo tiempo, y era esa combinación la que más me atraía. Al abrir los ojos, miré el agua que bañaba suavemente mi cuerpo y me di cuenta de que no volvería a ver a ese hombre. Pero los recuerdos de él, de sus manos, de cómo me sentía a su lado, permanecerían conmigo. Tumbada en la bañera, sonreí para mis adentros. Había conseguido lo que me faltaba, y ahora sabía cómo devolver esa sensación a mi vida y a la de mi marido. Volví a cerrar los ojos y mi mano se deslizó de nuevo bajo el agua. Sí, engañé a mi marido. Sé que está mal, pero sinceramente, él nunca lo sabrá. Fue un momento en el que me permití ser yo misma, soltar el cansancio y la insatisfacción que había acumulado. Conseguí lo que me faltaba: atención, pasión, deseo. Ese día fue una especie de reinicio para mí. Me di cuenta de que lo que necesito es pasión e intimidad, y de que puedo devolverlas a mi vida. Esta noche voy a conseguir lo mismo, pero con mi marido. Que eso siga siendo un pequeño secreto. Lo importante es que vuelvo a sentirme viva y deseable, y ahora sé cómo seguir así. Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.